Ok, en este video vamos a ver tres cosas que también son igual de importantes y bueno, ya no voy a repetir que es muy importante porque realmente todo lo de programación orientada a objetos se utiliza bastante, pero vamos a empezar a ver cómo se definen los constructores, también cómo le vamos a poder pasar valores a través de los argumentos o parámetros desde un objeto a los atributos y también a los métodos. Y adicionalmente vamos a ver cómo funciona el elemento self para hacer referencia ya sea a los atributos o métodos definidos en la misma clase. Vamos a ver esas tres cosas. Cómo generar un constructor, ahorita te explico qué es. También cómo utilizar el elemento self y adicionalmente cómo pasarle valores entonces desde un objeto tanto a los métodos como a los atributos. Vamos a ponernos manos a la obra. Así es de que aquí ya en mi carpeta de programación orientada a objetos vamos a crear un nuevo archivo y ese nuevo archivo le vamos a poner B. Ya no le estamos poniendo números para poder pues cambiarlo un poquito y le vamos a poner constructor.py. Es esencialmente el tema aquí como eje o base. Y los otros temas lo vienen acompañando. Ok, entonces ya aquí está mi clase llamada constructor con extensión .py. Vamos a definir el nombre de la clase que va a ser factura y recuerda ponerle siempre los dos puntos al final. Entonces vamos a poner def y te acuerdas qué es lo que lleva def, sí, las funciones, pero como ya está dentro de una clase, def ya viene a darle paso a una función, pero que cambia de nombre, que es un atributo. Entonces con doble guión bajo puedo hacer la llamada a init, el cual me da el nombre y así se tiene que llamar sí y siempre sí a lo que es el método constructor. Ahora déjame explicarte qué es el método constructor. Déjame nada más le quito esto que ahorita no lo vamos a utilizar. Y bueno, el método constructor no es otra cosa más que algo que me ayuda a que al momento en el que se cree un objeto de una clase a inicializar valores. Es una manera simple y sencilla de poder ejemplificarlo. Pero si estás, vamos a suponer, creando una conexión a una base de datos y tú creas el objeto para poder hacer select, insert, update o delete a una base de datos, o sea, insertar registros, eliminarlos y todas estas operaciones. Para poder hacer estas operaciones con una base de datos desde Python necesitas que la conexión se haga en automático a la base de datos, porque sin conexión pues no hay interacción con la base de datos. Y tú puedes definir que la conexión se realice en este método constructor, de modo que cuando se genere el objeto, entonces todo lo que esté definido en este método constructor inmediatamente se va a inicializar. Te sirve también para poder inicializar valores. Cuando hablo de inicializar es que se creen desde el principio, ¿ok? Entonces, esto es porque cuando tú creas un objeto le puedes ir pasando valores, pero posteriormente y en tiempo de ejecución de haber creado el objeto de esta clase. Cuando tú defines en el método constructor valores, entonces los va a inicializar en el momento de que se crea el objeto. Espero que con el ejemplo de la conexión a la base de datos haya quedado claro. Si no, bueno, pues me puedes escribir y podemos explicártelo de una forma más detallada. Pero lo que creo que te puede dar una mejor explicación es ponerlo en la práctica. Bueno, a este método constructor, ¿te acuerdas que todos los métodos deben de llevar self? Le vamos a adicionar dos argumentos o parámetros. Este va a ser unidad y el otro va a ser precio. Bueno, ahora le vamos a poner, fíjate cómo le voy a poner. Unidad va a ser igual a unidad, ¿ok? Pero aquí hay algo muy importante porque si yo lo pongo así, pues solamente a esto le está igualando lo mismo. Lo que necesito es decirle con self
ya para no definirlo desde afuera, que este va a ser un atributo, ya no lo estoy poniendo aquí, pero aunque no lo ponga, aquí en el método constructor lo crea y lo va a recibir de aquí. Ahora, si yo le pongo esto, entonces se podría ver la diferencia y funciona, ¿no? Este es el atributo y va a recibir como valor unidad X. Lo mismo si le pongo aquí self y le vamos a poner precio, y entonces si le pongo igual a precio, es exactamente lo mismo. Este es igual a este y este es un atributo. Si yo le pongo igual precio X, entonces se puede alcanzar a ver la diferencia. Aunque si hago esto, funciona de la misma manera y quiero que alcances a observar que aunque se llaman igual, no son lo mismo. Este trae un valor que se lo vamos a pasar desde fuera y se lo va a asignar a esto que realmente ya en este momento se está convirtiendo en un atributo dentro de la clase y como tal pues puedo hacer referencia a él y de hecho ahorita lo vamos a hacer referencia a esto desde un método, ¿sí? Y a esto desde el mismo método y estos nada más son para pasarle los valores desde afuera. Vamos a ir avanzando con el ejemplo y cuando ya lo haga te lo vuelvo a explicar para que nos quede más claro. Entonces le vamos a poner aquí otro método. Este, acuérdate, el que dice init es el constructor, el cual me sirve para inicializar valores. Ahora este método se va a llamar por pagar y aquí estoy simulando la generación de una factura. Entonces, fíjate, le vamos a poner self y le vamos a pasar como parámetro aquí propio de este método tasa, de modo que una variable que se va a llamar total me va a ayudar a generar el total. Es como cuando compras algo en el súper, ¿no? Entonces, tú sabes que una compra, vamos a suponer que estás comprando tazas para tu café y el precio unitario de esa taza es de 10 pesos, dólares o lo que quieras, ¿no? Pero si llevas 3, entonces la cantidad de esas tazas son 3 multiplicado por 10 y eso ya me va a dar un total. Y la tasa, pues vamos a suponer que fuera un impuesto, ¿no? El 16%, como sucede aquí en México. Y bueno, todo eso va a ir en el total, ¿ok? Por eso es que la clase se llama factura. Entonces le vamos a poner aquí total igual a self. ¿Por qué voy a utilizar self? Porque voy a hacer referencia a este. ¿Cómo puedo hacer referencia a esto si está definido en otro método? Justamente por este self. A través de este self yo estoy en el método constructor, repito, generando este atributo. Entonces ya incluso aquí el IDE se encarga de darme aquí de sugerírmelo, pues, self.unidad y lo voy a multiplicar por el precio, ¿no? Punto precio, ahí está. Ok, de modo que la unidad son 3 tazas por el precio que van a ser 10, ya me va a dar aquí el total, que van a ser 30. Ok, ahora vamos a generar algo muy similar, pero para el impuesto. Y fíjate, el impuesto va a ser igual a lo que ya traigo como total por la tasa. Aquí está. La tasa de donde la estoy sacando se la estoy pasando como parámetro. Y este valor se lo voy a pasar al rato que ya genere el objeto. Y esto lo vamos a dividir entre 100 para obviamente obtener el porcentaje, ¿no? Ese punto y coma no va. Y por último ya vamos a poner un return. ¿Qué es lo que vamos a regresar? Vamos a regresar el total y adicionado le vamos a poner el impuesto. De modo que a estos 30 pesos o dólares o lo que sea tu moneda según tu país, le va a adicionar el porcentaje que le vayamos a poner como impuesto. ¿Ok? Entonces ahora sí, para ya no generar otro archivo, lo vamos a hacer aquí mismo, que es lo que vamos a generar un objeto con el cual entonces yo ya puedo hacer referencia a la clase y a los atributos y a los métodos. Bueno, entonces le vamos a poner aquí compra, va a ser igual a factura. Ahí está.
Y entonces le vamos a poner que estamos comprando, dijimos, 3 tazas que van a costar 10 pesos. Este self no vale, ¿no? Bueno, sí vale, pero no se lo tengo que pasar aquí. Unidad son 3 tazas, precio van a ser de 10 pesos, dólares o lo que sea. Y le vamos a poner print. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Aquí mismo con compra, le vamos a poner punto y vamos a hacer referencia a por pagar. ¿Ok? Y por pagar, entonces ya le paso el parámetro y este, que es el objeto, me está ayudando a inicializar los valores, ¿sí? Que vienen definidos en el método constructor. Por eso es que al momento de crear el objeto le tengo que pasar estos valores porque tienen que ser inicializados, lo que te estaba explicando. Y entonces ya inicializados, ya puedo darle paso a lo siguiente, que es mandar a llamar el método que en este caso quiero utilizar, que ya va a ser por pagar, y vamos a ver cuál es el resultado de esto, ¿no? Entonces ponemos aquí Python 3 y le ponemos b-constructor.py. Ay, entonces dice que, pues está todo mal escrito. Python, con un poquito de dislexia. Y tampoco, a ver si la tercera es la vencida, ¿no? A ver, Python 3, ahí está. 34.8, 30 pesos es el precio del cálculo inicial, el total, y el impuesto es de 4.8, que está aquí, y este está regresando al total más el impuesto. Ok, pero bueno, nuestro objetivo no es cómo calcular impuestos y cómo totalizar y cómo realizar operaciones matemáticas o cómo generar una factura. Nuestro objetivo es que nos haya quedado claro para qué te sirve el método constructor, cómo es que estoy utilizando el self y cómo le estoy pasando valores ya al momento de crear el objeto desde afuera. Así es de que no importa que ya después esto lo hagas uso desde otro archivo Python en otra ubicación, siempre y cuando hagas el correspondiente import. Y por supuesto que vas a poder acceder a esto pasándole los valores y obteniendo el resultado de estos cálculos. Ok, entonces con esto terminamos este tema, este video de constructor. Lo siguiente es ver herencia, así es de que te veo en el siguiente video. Saludos.